Y quisiera que buscáramos, si usted trajo su Biblia, en Primera de Reyes, versículo 17 del capítulo 24. Primera de Reyes 17-24. Entre uno de los varios versículos que necesito que veamos hoy está este pasaje donde le dice esta mujer a Elías esta frase. Al profeta Elías le dice: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Lo que más me interesa de esa frase es la última expresión cuando dice: la palabra del Señor en tu boca es verdad. Me atrevo a decir que todo el tiempo la palabra de Dios es verdad. A uno de los mayores expositores de este tiempo en la defensa del Evangelio, o lo que se conoce como la apologética bíblica, decía que una de las cosas que hoy se ha perdido en la sociedad que vivimos, y nosotros como iglesia siendo parte de una sociedad, es el significado de los absolutos. Pareciera ser que ahora todo es relativo, como que no hay verdades claras, como que se ha perdido el significado de aquellos dichos que me estaba recordando ahorita cuando el hermano Marlon decía, se conoce a leguas. Digo yo, ¿cuántos de los muchachos sabrán qué quiere decir eso, verdad? Si a veces nosotros ni siquiera nos... Leguas era una medida de distancia que mis abuelos utilizaban. Marlon la usa porque vivió en ese tiempo, ¿verdad? No, crecimos con eso ya, ¿verdad? De oír esos dichos. Pero de igual manera hay un dicho que en algún momento dicen, se le dice al pan, pan y al vino, vino. ¿Qué es lo que quiere decir ese dicho? Que se está diciendo las cosas tal y como son. Sin embargo, en este tiempo, no lo digo yo, es como repito, y no tengo ninguna pena decirlo, personas más sabias que yo lo han reconocido y lo han dicho, que se han perdido el significado de los absolutos, como que todo es relativo. Y ese es un gran reto que tenemos, y tenemos que volver a lo que la palabra de Dios dice, porque el mensaje de la palabra de Dios no es relativo, sino que es absoluto. Su palabra es verdad. No puede ser negociada, no puede ser acomodada, ni puede ser adaptada al modo de pensar de una sociedad. La palabra del Señor es eterna. La misma palabra de Dios que es viva y es eficaz. Esto no es un libro, esto es la instrucción de Dios que el Espíritu Santo puede utilizar y hacer la vida en nuestro diario vivir. Por medio de esta palabra podemos ser sanos, restaurados, bendecidos, transformados en muchas áreas. De hecho, es por medio de esta palabra que nacimos de nuevo. Pedro habla y dice que es por medio de la palabra de Dios que nacimos de nuevo. ¿Cuántos testifican que eso es cierto? Fue por medio de la palabra del Señor que nacimos de nuevo. La misma palabra testifica de sí misma en el Salmo 119, 60 y dice: la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Ve esa frase, la suma de tu palabra es verdad. Jesús testificó de esto en Juan 17, 17 cuando dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La frase hubiera quedado incompleta si solamente hubiera dicho: santifícalos en la verdad. La declaración podía ser discutida, analizada, si solamente el Señor hubiera dicho: santifícalos en la verdad.
Porque en este tiempo entonces discutiría la gente en su razón diciendo, bueno, pero es que hay que analizar qué es la verdad. O sea, la verdad para unos puede ser no la verdad para otros. Hay que analizar todo y para ver realmente qué es la verdad. Pero el Señor completó la frase diciendo, santifícalos en la verdad, y dijo, tu palabra es verdad. La suma de tus palabras es verdad. De hecho, cuando el Señor dio testimonio, y habló del Señor Jesucristo, dio testimonio cuando estuvo caminando en esta tierra, al estar enfrente de Pilato en sus últimos días, últimas horas de ministerio, en Juan capítulo 18, verso 37, dice que Pilato le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey, para esto yo he nacido y para esto yo he venido al mundo. Y oiga esto, óigalo muy claramente, para dar testimonio de la verdad. Y añade y dice, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Jesús declaró y dijo, yo vine para dar testimonio, para ser testigo de la verdad. De hecho, los apóstoles, cuando hablaron acerca del evangelio, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocaron nuestras manos acerca del verbo de vida, eso os declaramos. Si ellos dijeron eso, Jesús de una u otra manera estaba diciendo también las verdades eternas que él conocía, que él conoce, lo que en el mundo espiritual es una realidad, aunque nosotros por las limitaciones de nuestro sentido no podemos percibir. Jesús vino a dar testimonio de esa verdad. Algunas cosas que él vino a declarar, y le leo rápidamente, no lo busque conmigo, pero yo se lo leo. En Marcos capítulo 14, verso 25, él declaró, y me llama mucho la atención, que estas frases que le voy a leer, comienza Jesús diciendo, en verdad os digo. Afirmando que lo que iba a decir era una verdad total, absoluta, indiscutible, no negociable. Verdades que no necesitan ser entendidas para ser validadas. Le repito eso. Verdades que no necesitan que usted las entienda para decir, oh, sí, porque lo entiendo es verdad. Hay cosas que no vamos a entender, pero sí podemos creerlas. Y porque Jesús lo dijo, porque Él vino a dar testimonio de la verdad, han sido, fueron y serán verdad todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Marcos 14, 25 comienza diciendo, en verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Aquí está declarando, entre muchas otras cosas, algo muy importante, que el reino de Dios será establecido un día en esta tierra. ¿Y sabe a quién van a poner de rey? Al Señor Jesús, que vino como cordero, pero va a venir como rey. Se comprometió con esta frase que eso llegaría. No hay solución para este mundo. Déjeme decirle, por más cumbres presidenciales que puedan llevarse a cabo, por más acuerdos entre los gobiernos que puedan llevarse a cabo, no hay solución para este mundo. La única solución va a ser cuando el Señor venga y cumpla su palabra. Y es una verdad que debe de estar bien arraigada en nuestras vidas y vivir por esa verdad. La iglesia, por todas las distracciones que tenemos en este mundo, a veces como que se nos ha nublado la visión. Nos hemos hecho parte de una sociedad que, le voy a decir algo y recordarle algo. We don't belong to this society. No pertenecemos a esta sociedad. Pertenecemos a una sociedad mayor, con mejores promesas. Y el reino de Dios va a venir porque el Señor se comprometió a que vendría. Otra verdad, en Lucas 12:37, le dice el Señor, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando.
Dice, en verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Recalcando la verdad que va a regresar, él recalca también que es necesario estar velando. Esa es la verdad que declara. Dice, dichosos aquellos que cuando venga los encuentre velando. La verdad que está diciendo ahí es de que es necesario que velemos. Cuando habla de eso no está hablando meramente de estar velando físicamente, sino espiritualmente. Que no caigamos en un sueño mortal como el que cayó Sansón, y después de ser un hombre de fe que hacía proezas, terminó siendo un payaso de sus enemigos. Usted no quiere eso para usted. Yo no quiero eso para mí. Usted no quiere eso para sus hijos. Usted quiere que se cumpla la palabra de Dios. Que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento en aumento. Pero tenemos que velar espiritualmente. No dejar que el enemigo nos duerma y podamos caer en esas situaciones. Tercera verdad es que el Señor declaró que vale la pena. Ayúdeme hoy y dígale al menos a 2 personas, hey, lo que va a decir el pastor vale la pena. Dígale, vale la pena. O si habla inglés, dígale, pay attention, it's worth it. What the pastor is going to say is worth it. No porque el pastor lo diga, sino porque está en la Biblia. Y vean lo que dice aquí. Lucas 18, 29 al 30, dice, entonces él les dijo, en verdad os digo, no hay nadie, mire, no hay nadie, nobody, not even one, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios. Le voy a decir algo que es sumamente delicado, pero ya en el resto de mi carrera, que yo creo que me queda la última etapa, hermano, I really don't care si se enojan o no se enojan conmigo. Pero le voy a decir algo. Cualquier persona, por más cercana que sea usted, que le impida la búsqueda, el servicio en el reino de Dios, déjeme decirle algo, en la canción de aquel famoso escritor, no vale la pena. No vale la pena. Porque la promesa de Dios dice, no hay nadie por causa del rey. Con esto no tome excusa usted y diga, no, pues como la Biblia dice, por eso yo dejé eso. Una diferencia entre la irresponsabilidad, entre realmente el deseo, la decisión y el compromiso ante el reino de Dios. Es necesario que cumplamos la palabra de Dios, hermano, y saber que el Espíritu de Dios, más que una sensación bonita, es poder para ser verdaderos testigos en medio de una generación, y le voy a decir esto, perversa. Es lo que la Biblia de Dios dice. Dice que no hay nadie que al dejar todo eso no reciba muchas veces más en este tiempo, que en el reino venidero, que es una verdad eterna, va a recibir también la vida eterna. ¿Cuánto esperamos ese reino? Si usted todavía tiene sus dudas, despiértese. El enemigo lo está haciendo o queriendo dormir. Si su mirada se ha bajado de lo eterno a lo terrenal, despiértese. No vale la pena nada de este mundo, hermano. Si Dios le da, alcance, disfrute, haga lo que tenga que hacer, cumpla la palabra de Dios, hermano. Pero le recuerdo algo, estamos temporalmente en esta vida. Esta vida es un soplo, es un humo que se desvanece. Esa es la gran realidad. Otra verdad que el Señor declaró en Juan 5, del 25 al 29, le leo, dice, en verdad os digo, que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oigan vivirán.
porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Analices un momentito nada más. Está diciendo que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No está diciendo nada más los que han muerto un mes atrás, porque todavía no están en una total descomposición. Aquellas cenizas que todavía se encuentren en los sepulcros, dice, todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y dice, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Está hablando de dos verdades aquí eternas. Una es que habrá una resurrección. La otra, que habrá una resurrección de juicio y son realidad. Nos van a llamar a juicio. La verdad eterna de Dios dice que Dios nos creó. La Biblia establece eso. La palabra de Dios es verdad. La suma de sus palabras es verdad. Santifícalos en la verdad. La palabra es verdad. Y en Génesis declara que Dios creó todas las cosas. Y si hay un creador, tenemos que darle cuenta a ese creador. La filosofía del mundo hoy, hermano, pone tantas diferentes alternativas de cómo es que todo esto llegó a existir, cómo es que nosotros llegamos a existir, que requiere mucha más fe creer en esas teorías que en lo que la palabra de Dios dice. Que le voy a decir algo, el creer en la Biblia no es una fe ciega, no es una fe tonta, hermano. Este libro ha probado históricamente tener la razón, ha probado proféticamente tener la razón y lo sigue probando el día de hoy. Quiere poner su vida en algo seguro, ponga su vida en el mensaje del evangelio y en la palabra de Dios, hermano. Y en esa palabra dice que va a haber un juicio. Por eso tenemos que tener ese temor reverente delante de Dios. El Señor aún le dijo a sus apóstoles que de toda palabra ociosa daríamos cuenta. Y de eso yo soy muy culpable, hermano. Y usted es más que yo. De toda palabra ociosa daremos cuenta delante de Dios. Ahora, ¿sabe cuál es la bendición? Como un paréntesis aquí para que no salgamos con miedo. Es de que la palabra dice en Romanos 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo. El tribunal que nos espera, aquellos que estamos en Cristo, es un tribunal de recompensa, de galardones. Ahora, le voy a decir algo. Dirá alguien, entonces ¿para qué esforzarse? ¿Qué tan galardonado quiere ser en la eternidad? ¿O quiere usted nada más que le digan, entra al cielo? Y mi casa, pues ahí del bien común, ahí agarrar la que querrás, ¿verdad? De las estándar. ¿O usted quiere realmente que le den una recompensa grande? Por eso le digo, cuando usted siembra con su servicio, con su alabanza, con sus aportaciones, está haciendo tesoros en el cielo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que es verdad, hermano. Vale la pena. Y en ese juicio donde vamos a ser galardonados, pero el otro juicio es el que va a dar terror. Un juicio donde van a juzgar a unos para vida eterna y a otros para muerte eterna. Y la quinta verdad, en Juan 6, 53, que no lo vamos a leer todo porque lo hemos hecho hoy, es que el Señor declaró que había que comer su carne y había que beber su sangre para tener vida eterna. Cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, por eso tenemos que hacer, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos dice, discernir. Y es como que nos hiciéramos una autorreflexión, no mental, sino espiritual, para ponernos en cuenta o a cuentas con Dios. Fíjese que el Señor declaró otras verdades, pero una última quiero dejarle es que en Juan 10, del versículo 7 en adelante, Él declaró que Él era la puerta de las ovejas, que Él era el buen pastor, declaró que convenía que se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y una expresión que oí el otro día, uno de estos miércoles que estábamos hablando con unos hermanos, que realmente me llegó mucho, es de un pensador que en un momento dijo,
la verdad es más valiosa que la razón. Si analizamos eso, y déjeme bajarme un poquito aquí, si analizamos eso es sumamente importante. Porque le digo que una de las carencias en este tiempo es lo absoluto de las verdades. Todo parece ser negociable, discutido. Aún quizás ustedes han experimentado en su casa, quizá aún con sus propios hijos que los sorprenden cuando les responden a ustedes. Quizás ustedes le dieron una orden o algo y no la cumplió, y cuando ustedes le dicen, ¿por qué no lo hiciste? Le dicen, es que no te entendí qué me querías decir. Usted sabe muy bien que sí entendió, pero lo que pasa es que está siendo smart with you, ¿verdad? Y entonces le argumenta, le discute, y vivimos en una generación donde en todos los aspectos de nuestra vida parece que esa es una realidad. Depende cómo nosotros razonemos, así van a ser nuestra determinación entre lo bueno y lo malo. El Señor Jesús habló en Jeremías y dijo, hay aquellos que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Qué dirá usted? Eso fue en la mente fantasiosa del profeta que estaba pensando que en algún momento podía llegar eso. No, hermano, es la característica del ser humano, Hoy estamos enfrentando una situación que debo de decirla. Yo sé que me meto a problemas, y cuando le digo no me importa, no es porque no me importe lo que diga en relación con usted, no me importa lo que diga en relación al mundo. A eso me refiero. Pero por ejemplo hoy, hermanos, desde los púlpitos muy pocas veces se tocan temas que son necesarios tocar y que despertemos a esa realidad. Le decía yo unos meses atrás que era una realidad que en Nueva York ya usted puede, bueno, usted no, ¿verdad? Pero la gente puede registrar a sus hijos con una X como género X. O sea, no es hombre, no es mujer, que él decida después qué es lo que quiere ser. Pero en esa tendencia de la identidad de género que está en todo el mundo, que ha estado en Europa durante mucho tiempo y que está entrando a esta sociedad, fíjese usted que ni siquiera estaba yo escuchando una conferencia acerca de esto, y ni siquiera definen que hayan, por ejemplo, antes definían que eran 5, gay, lesbianas, transgéneros, homosexuales, o perdón, transvestis, ¿verdad? En este caso. Y la otra que, el queer, que lo que quiere decir es cualquier otra tendencia que quieran tener. Pero resulta que ahora, mientras más han razonado, oiga, se han dado cuenta que son como 120. Aún es muy famoso de un tipo como de 50 y tantos años en Canadá, que él en su mente dice que es una niña de 6. Se hace colita, se pone minifaldita, y el viejo de 50 y tantos años, y la ley le permite ir al kindergarten y no lo pueden señalar ni rechazar, porque entonces la ley le cae a la gente con todo el peso de la ley, porque lo están discriminando. Es que vivimos en una sociedad donde ya no hay absolutos. Amados hermanos, me llamen retrógrada, me llamen cuadrado mental, pero la palabra de Dios habla de que hay algo que se llama pecado. Como quiera llamarle, lo que está en desacuerdo a lo que la palabra de Dios dice es pecado, y toda paga del pecado es muerte. Mi palabra, que es verdad, y la suma de estas palabras que es verdad, dice que Dios creó al hombre y lo hizo varón y lo hizo hembra. Si alguno tiene algún tipo de inclinación o tendencia, son situaciones emocionales que en el Espíritu de Dios y por el poder de Dios, Dios puede cambiar. Pero hoy vivimos en esa situación, y por eso yo le decía a unos hermanos ayer en la reunión que tuvimos con algunos caballeros, les decía, o ustedes, especialmente que tienen hijos de cualquier edad, pero más pequeños, despiertan a esa situación, o van a estar llorando lágrimas de sangre por no prestar atención e instruir, recordar, amonestar y en algún momento hasta disciplinar de acuerdo a la palabra de Dios, porque ustedes son los encargados de su casa, no soy yo. Importante en el tiempo que estamos viviendo, hermano. Por eso me llamaba mucho esta
expresión, porque la verdad es mayor que la razón. La verdad es mayor que la razón. Yo no puedo confiarle, hermano, la verdad al razonamiento humano. Cuando usted lee Romanos capítulo 1, hermano, eso que fue escrito tanto tiempo atrás, está descifrando realmente el gran reto que tenemos nosotros. La gente, y déjeme leerle un pasaje acá, búsquelo conmigo, o si quiere lo ponemos ahí. Romanos 1:21 habla sobre esto y dice, hablando de la humanidad, hablando de las sociedades, pues aunque conocían a Dios, vea esto, porque es imposible poder negar la existencia de Dios. Fíjese que los que son ateos o agnósticos, que la diferencia es que el ateo declara, dice no hay Dios, el agnóstico lo que dice es no lo podemos probar, si hay o no hay no lo sé, pero los que están en esa tendencia, ya sea ateos o agnósticos, grandes mentes mayores que ellos, cuando llegan al final de sus días, reconocen que se han equivocado, que han estado razonando, pero al final de cuentas, y quizás porque ya se están acercando a la realidad de la eternidad, reconocen y dicen, creo que puede existir algo superior. Hermano, es que en la naturaleza del hombre, el hombre no puede negar la existencia de Dios. ¿Cómo es posible que podamos nosotros tener este cuerpo tan intrínsecamente completo, autorreparable? ¿Se ha dado cuenta usted que su cuerpo es autorreparable? Fíjese que estaba leyendo, no sé si usted se dio cuenta que Mr. Bush Father ya murió, ¿verdad? Realmente, si es verdad lo que dicen los medios, asombroso el récord de honestidad e integridad que dejó, fíjese, en este caso. Aún uno mira las cadenas izquierdistas, ¿verdad? Como MSNBC o CNN, y ayer me puse a ver un poquito de Fox, que es totalmente a la derecha, pero las tres dicen lo mismo. Me llamó mucho la atención que hoy en la mañana estaba leyendo rápidamente así un pequeño esquema que estaban diciendo de esto, de un amigo de él, creo que James Baker, que fue el secretario de Estado en su administración, que lo fue a visitar el día que estaba él para morir. Y decía que lo fue a visitar en la mañana, parece, y ese día, si no estoy mal yo, o un día de esos que lo fue a visitar, no sé si fue exactamente el día que falleció, pero dice que tenía tiempo de no comer. Y ese día se levantó con hambre. Y ahí lo ponía en el artículo. Se comió, creo, un desayuno con 3 huevos y todo. 3 huevos se lo come una persona que tenga, en mi pueblo dicen filo, que es decir, que tiene hambre, hermano, ¿verdad? En ese caso. Entonces, él dijo, no, pues se va a recuperar. Pero un familiar que es médico, él a mí me dijo, mira, me dijo, cuando haya un caso de una enfermedad terminal, dice, y de repente, mira, es que hay un levantón sobrenatural, dice, o Dios hizo el milagro, o se va a morir, me dijo. Y le dije yo, ¿por qué decís? Es que me ha tocado ver personas en ese caso, me dice, ¿ya? Que me llaman y dicen, doctor, fíjese que esa medicina que le dio lo levantó tremendamente. Y yo sé, me dice, de que lo único que era para mantenerlo o mantenerla. Ese levantón era, ¿sabe por qué dice? Me dijo él, porque los órganos sacan lo máximo que tienen, los últimos recursos que tienen para dar vida. Y cuando se les acabaron los últimos recursos, se fue. Y leí, dice que este señor dijo, no, pues va a recuperarse, en la tarde se murió. Pero mientras eso llega, no se asuste, todavía no nos va a llegar, a lo menos a muchos acá. Un día sí nos va a llegar, ¿verdad? Pero no hoy, espero. Porque si nos llega hoy, la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Tenemos asegurada nuestra salvación? ¿O estamos corriendo el riesgo? Pero el punto es que mientras ese punto llega, su cuerpo es autorreparable. Usted se corta, fíjese que no tiene que ir al body shop, ¿verdad? Sino que su cuerpo se repara. Obviamente vamos al doctor ya cuando es una situación difícil
Pero dése cuenta usted que lo que hacen es nada más ayudarnos a una recuperación. Lo suturan o algo en ese sentido. Cosas que no requieren, hermano, lo que pasa es de que muchas veces también ahora ya estamos tan deteriorados, hermano, que nuestros sistemas inmunes están tan bajos, ¿verdad? Y necesitamos tomar suplementos y todo eso. Al ver la complejidad de lo que es el cuerpo, hermano, al ver la naturaleza misma, hermano, es imposible dejar de creer que hay un Dios. Y por eso dice Romanos 1:21, de que aunque conocían a Dios, dice, no le honraron como a Dios. Otra pausa aquí rápidamente. Usted sabe, cuando a veces la gente se acerca a, entre comillas, aceptar a Cristo, porque el día viernes yo le decía que no, eso está equivocado, no es que nosotros aceptemos a Cristo, sino que Él nos acepta a nosotros, y usted lo sabe muy bien. Pero a veces, hermano, no se recalca tanto qué es lo que estamos haciendo. Pero la palabra de Dios bíblicamente habla, dice, que si creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, por supuesto. Pero el punto es que tenemos que aceptar el señorío de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? El Señor lo puso en estas palabras, dice, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque a veces ha entrado esa situación de argumentar con Dios. Señor, es que no siento. Señor, es que no tengo el deseo, no me motiva a hacerlo. Hermano, si la palabra de Dios lo dice, aceptar el señorío de Cristo, we have to do it, punto. Tenemos que aceptar el señorío de Cristo. Por eso dice que, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Y vea la frase siguiente, sino que se hicieron vanos. Por favor, veamos eso. No le honraron como a Dios, sino que dice la palabra, se hicieron vanos. ¿Qué es el significado de vanos? Vacíos. No habían valores. Déjeme recordarle algo hoy. Los verdaderos valores no es ni la casa que tiene, ni el carro que maneja, ni la ropa que tiene, o el dinero que tiene escondido en cualquier lugar, hermano. El verdadero valor son valores que la muerte no se puede llevar y el dinero no puede comprar. Por eso le digo que a mí me llegó cuando estaba viendo lo que han hablado de este señor, que es más, sirvió solo un término. Con todo cuidado voy a decir esto. ¿Qué irán a decir del actual presidente? ¿Cuáles son los verdaderos valores? El Señor lo ponía en la palabra, en labios del apóstol Pablo, decía, tenemos este tesoro en vasos de barro, tesoro. Usted y yo tenemos un tesoro, es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero vea usted que dice que se hicieron vanos en sus razonamientos. Es decir, no tenían ningún valor. Por eso está el mensaje del Señor, si no estoy mal, yo a la iglesia de Filadelfia le dice, tú dices que eres rico, pero yo te digo, eres pobre, ciego, desnudo. Verdaderos valores espirituales. Dice que se hicieron vanos en sus razonamientos, vacíos, no tenían ningún valor. Pero vea esto, se hicieron vanos en sus razonamientos. Por eso le recalco, la verdad es mayor que la razón. Y la verdad, hermano, a lo menos que salgamos hoy conscientes de eso, que no salga usted preguntando, como Pilato, que no va a hacer una administración de espíritu, de pilatismo. Y salgamos todos, ¿y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Hermanos amados, la palabra de Dios es verdad. Me recuerdo ahorita de un hermano que siempre criticaba a los predicadores, hermano. Tiempo atrás, estando en California. Él decía que sabía mucho y quizás. Y siempre cuando subía a alguien se ponía así en la banca, hermano. A analizar. Me recuerdo que un día me tenía tan cansado ya, hermano. Era yo el pastor de jóvenes y le dije una semana antes, mañana predicas. Y me dijo, no, pero es que me hubieras dicho. Le digo, pues no, que todo lo que sabes y que la madurez y todo, ¿verdad?
No, eso sí, me dijo. Entonces predicá, bendecinos. ¿Ya? Y subió, hermano. Subió temblando, frío, sudando. Se quedaba viendo, hermano, como por 30 segundos a todos y todos a la expectativa. ¿Eh? Y dijo, ¿qué es la fe? Mire, una introducción maravillosa. Cuando dijo, tocó un tema esencial y dijo, ¿qué es la fe? Nos hizo un reto a pensar, ¿qué es la fe? Y comenzó a enredarse y enredarse y enredarse. Y al final, como de 45 minutos, concluyó con la introducción. Dijo, ¿qué es la fe? Ni él sabía lo que era la fe. Y todos salimos peor en relación a lo que era la fe, hermano. Espero que hoy usted no vaya a salir diciendo, ¿y qué es la verdad? Sencillito. Su palabra es verdad. Y la palabra de Dios sobrepasa el tiempo, sobrepasa las épocas, sobrepasa los razonamientos de la humanidad. Termino con unos versículos acá. Se hicieron vanos en sus razonamientos. Salmo 24, versículo del 3 al 4. ¿Le recuerdo este versículo? El salmista decía, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias, de corazón puro, el que no ha alzado su alma, ¿a dónde dice? A la falsedad. La versión Reina Valera traduce a la vanidad. Dice, ni jurado con engaño. Usted y yo tenemos cada día el reto de ser tentados por el enemigo a cambiar los valores eternos. De una u otra manera. Desde el punto más sencillo al punto más complejo. Voy a decir algo, como nadie está pasando nada de eso, me siento en la libertad de decirlo. Pero siempre lo he dicho. Voy a hablar de los hombres porque los hombres somos los más pícaros en esto. El hombre tiene su hogar, su casa, sus hijos. Se siente querido, apreciado. Han construido con el trabajo familiar, con el trabajo de la esposa, lo que hayan tenido. De repente uno de hombre se siente ya como que ya la hizo, ya tiene capacidad quizás económica que antes no tenía. ¿Ya? Antes invitaba a la esposa a comer, puro Burger King, Wendy's. No, ahora ya cuando alguien le hace ojitos afuera, ya subió de categoría, ya va a otro tipo de restaurante. Y entonces, en ese sentido, hermano, comienza el enemigo a querer cambiar los valores. A querer cambiar ese valor familiar tan importante, porque en las familias se sufre, ¿verdad que sí? Especialmente los padres sufren cuando miran que los hijos están tomando malas decisiones y se tiene que acordar, pero yo era igual, Señor, ayúdame por favor a tenerle paciencia, porque yo era igual o quizá peor, ¿verdad? Y tiene que tratar de lidiar eso y decir, lo peor es que se parece tanto a mí. Pero eso sucede a veces, ¿verdad? Y entonces, cuando eso pasa, el hombre es encantado por la seducción. Y yo he escuchado esto en algunas oportunidades, allá bien lejos, por la India, que dicen, es que volví a sentir esa pasión que ya había perdido. Miran a la mujer y la miran así como, ay Dios, ¿verdad? Y afuera, ¿verdad? Estamos así como gorriones, ¿verdad? Y dice, es que volví a sentir algo. Es que lo que tenía con ella lo perdí, no sé dónde se quedó, pero aquí siento eso. Y como le digo, le recuerdo lo que he dicho. Mientras la aventura le pide lo que la mujer también le pide. Porque dice, es que siento algo que donde estemos es algo maravilloso. Pero cuando ya ese hombre dejó su hogar y se unió con esta aventura pasional interminable, le dice, mira, ¿y cuándo me vas a comprar casa? Y aquel dice, yo creí que no necesitábamos casa.
mira, ¿y cuándo me vas a comprar carro? Y entonces aquel comienza, y ya la comienza a ver fea. Porque ya no es un amor ciego, ya no es una pasión ciega. Entonces el hombre se da cuenta del valor que tenía lo otro. Y como decía aquel famoso cómico, vuelve el perro arrepentido, con el hocico partido, con la cola entre las piernas. Por eso, varones, no lleguemos a eso. Valoremos lo que tenemos hoy. Valoremos lo que tenemos hoy. O es como en el caso del hijo o la hija. Me voy. Quiero mi libertad. Aquí que venga a tal hora, aquí que saque buenas notas, aquí que no se vista así, aquí que vamos a la iglesia, aquí que salude al pastor, aquí ya estoy cansado de eso. Me voy. Y cuando el padre o la madre cobra ese valor que solamente Dios puede darle y decir, no te preocupes, hijito, yo te voy a ayudar a empacar. ¿Cuándo empacamos? Y se va y cierra la puerta y cerrando la puerta siente que su corazón se va. Pero él dice, pero el pastor me recordó que la Biblia dice que no hay nadie que dejando padre, madre, hijos. Y yo no lo hago por egoísmo, por ser mala gente. Lo hago porque aún el Padre Celestial dejó ir al Hijo pródigo para que viera lo que era de bonito comer comida de chancho. Entonces, al cabo del tiempo, vuelve el hijo arrepentido, con el hocico partido. Y se da cuenta, dice, que nothing is for free. ¿O usted ha vivido en una sociedad donde todo es de gratis? Por ejemplo, los pastores nos critican y dicen, ¡ah, qué vida más suave! Hermano, a mí no, yo no tengo suave vida. Ya le he dicho a Díaz que no tengo que predicar, pero cualquiera de ustedes puede faltar, yo no puedo faltar. Señor, ¿por qué? Porque sos el pastor, tienes que ir. Déjelo, hermano. No, si no soy tonto, Dios ha sido bueno conmigo. Yo valoro su presencia, valoro la unción de Dios, valoro lo que está Dios haciendo, hermano, y lo que va a hacer. Pero hasta que uno, está aquel dicho que dice, de que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, sobre ese sentido, hermano, los verdaderos valores, hoy hemos cantado algo que se manifiesta, tenemos libertad en Dios, hermano. El diablo puede estar atacando y usted se levanta y quizá levanta a su familia, mira, oremos porque me siento mal. Y al orar, hermano, tenemos esa dosis de fuerza, hermano, y nuestro estado cambia. Hablaba con alguien yo estos días, hermano, y le decía a esta persona, mire, el hecho de que usted no haya perdido la cabeza con la situación que ha pasado, con la soledad que ha enfrentado y todo eso, es un milagro de Dios. Y esta persona me decía, no, yo lo reconozco y doy testimonio a las personas, saben que soy cristiano. Hay cosas que solo Dios puede hacer, son los verdaderos valores que tenemos del cielo, hermanos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no dejemos que la vanidad del mundo nos engañe. No dejemos que la apariencia nos engañe. No dejemos que las cosas pasajeras nos engañen. ¿Quién subirá al monte del Señor? Aquel que no ha alzado su alma a la vanidad. Porque nuestra alma, hermano, es tan vulnerable a las cosas, terrible. Todo lo queremos. Algo está de moda, aunque no nos miremos bien, pero ahí andamos nosotros. Como decía alguien, fíjese que a veces hay cosas que se le miran bonitas a las niñas. ¿No se ha dado cuenta usted, por ejemplo, una niña que se pone sus, ¿cómo le llaman esos leggings, verdad? Y su blusita así pegada, y entonces se miran tan cute las niñas, ¿verdad? Y de repente la vieja dice, yo también me voy a poner, hermano, y no cabe en el legging. Y luego se pone... Pero como está de moda, ¿eh? Como dijo alguien por ahí, parecen muffin top, hermano.
Así, todo lo demás pues se acomoda donde puede, hermano. ¿Y por qué hacemos el ridículo? Por la moda. La moda nos llama, la moda nos atrae. Estamos negociando lo valioso por lo pasajero, por lo temporal. Hermano, ¿quién subirá al monte del Señor? Aquel que no ha alzado su alma a la vanidad. ¿Qué es lo que nos hace valiosos? Espíritu humilde. Como dice, y cierro con esto, hermano, decía Jeremías: no se gloríe el hombre en su fuerza, en su sabiduría, gloríese en que me conoce y que me entiende. Buen Dios, yo te agradezco hoy, porque nos has abierto los ojos a los valores eternos, reales, y te ruego que nos hagas embajadores en medio de una generación, como tu palabra dice, torcida y perversa. Podamos nosotros, Señor, con nuestra vida, más que con nuestras palabras, con nuestras acciones, poder transmitir que hay una realidad de una vida eterna. Poder recordarle al mundo que hay un juicio que nuestro Creador va a llevar a cabo. Poder testificar que tu palabra es verdad, Señor, y que el pecado sigue siendo pecado. Pero también recordar y proclamar de que tu palabra ha establecido que aunque el pecado abunde, la gracia sobreabundará. Glorifícate en este tiempo, Señor. Úsanos. Te lo pido, úsanos. Quita de nuestra vida, Señor, todo orgullo, toda vanidad. Yo sé que Dios puede bendecir, yo sé que Dios quiere bendecir y sé que Dios va a bendecir, hermano. Dice la palabra de Dios que Él se deleita en la bendición de su pueblo. Pero al reflexionar sobre esto tenemos que decir, Señor, pero que nada de tu bendición pueda nublar mi visión, Señor.